Hola, nosotros te vamos a hablar sobre lo que vendría siendo el trabajo extraño. El trabajo extraño que nosotros escogimos es los catadores de gusanos o los recolectores de gusanos. Los recolectores de gusanos, como lo dice su nombre, son personas especializadas que recolectan gusanos. Este trabajo principalmente lo encontramos en zonas rurales por facilitación de la especie a la cual se va a recolectar. También porque se mueve entre el gremio de lo que vendría siendo la pesquería y la agricultura, porque en la agricultura, ya que sirve como materia prima para la creación de fertilizantes, y lo que vendría siendo la pesca, porque los gusanos sirven como cebos para pescar. Yo principalmente te voy a hablar sobre lo que vendría siendo el pago y también el tipo de trabajo. Como tipo de trabajo encontramos que es un trabajo independiente y autónomo, porque la mayoría de estos trabajadores o de estos recolectores no se encuentran contratados por una empresa de forma fija, lo que significa que vende sus gusanos recolectados a pescadores, a tiendas de cebos y principalmente a mercados locales. El pago por recolección, lo que se pudo encontrar es que el precio puede oscilar entre los 5 y los $15 dependiendo de la libra pues, de gusanos, y también la negociación que se generen con los vendedores. También encontramos que es un trabajo estacional, lo que significa que es un trabajo que depende de la estación en la que se encuentre. También por la producción, digamos, como de la pesca. Entonces, si nos encontramos en verano y en primavera, hay mayores cantidades de pescadores, hay mayor producción de pesca, lo que significa que hay mayor demanda para los recolectores o los catadores de gusanos. También hablamos de que estos tienen un impacto social y a nivel económico, ya que se encuentran en zonas rurales. Pueden afectar directamente lo que vendría siendo el ecosistema a nivel local, y si afecta este ecosistema y agotamos la especie, obviamente ya no se va a poder seguir trabajando en este tipo de trabajo, valga la redundancia, en esta zona rural la cual se encuentra, si el trabajo no se hace de forma responsable. ¿Sabes que existe una profesión dedicada a probar y analizar los gusanos? En esta profesión se llama catadores de gusanos. Es muy importante en la industria de alimentación y además no solamente esto, sino que sirve para la investigación alimentaria. Dentro de todo esto voy a explicarles el día de hoy las características que se debe tener el personal para este trabajo o las que quieren trabajar en esto. Para esto se pide que tengan un paladar entrenado. Cuando decimos un paladar entrenado, se debe aprender a distinguir entre texturas o aromas sutiles. Digamos un ejemplo más cotidiano, los catadores de vino tienen que saber distinguir entre un buen vino. Además, se debe también tener dentro de una característica muy importante la valentía y la curiosidad, ya que no todos son muy abiertos para probar todo ese tipo de alimentos. Y además de tener conocimientos técnicos, saber sobre biología, gastronomía. Además, los catadores de gusanos no solamente se encargan de esta parte, ellos también catan otro tipo de alimentos como las harinas o los snacks para probar así su calidad y garantía al llevarlos a los platos de otras personas. Se pide una personalidad muy abierta y creativa para donde ellos puedan disfrutar este tipo de experiencia y no solamente disfrutarla, sino también ir cultivando o desafiando estos tabús que se crean en estos tipos de alimentos que no son tan comunes. Bien, ahora puede que pienses, ¿realmente alguien hace esto para ganarse la vida? Y la respuesta es sí. Y como todo trabajo poco convencional, trae consigo un buen cúmulo de implicaciones psicológicas que valen la pena analizar, explorar. La primera de ellas es la resiliencia y la resistencia emocional. Empecemos con la resiliencia, es esa capacidad de algunos para soportar y adaptarse a situaciones que otros evitarían a como de lugar. Porque, bueno, imagina empezar tus días evaluando la textura y la consistencia de gusanos. No suena precisamente el trabajo de ensueño, ¿verdad? Pero para quien lo hace, la resistencia mental es fundamental.
no solo se enfrentan al asco propio del trabajo, sino al reto de lidiar con las demás miradas, a los demás comentarios de quienes no entienden lo que implica para la persona. De hecho, los estudios sobre la resiliencia han demostrado que aquellas personas capaces de adaptarse a situaciones adversas y que también han encontrado un sentido en estas, tienden a desarrollar un mayor bienestar psicológico que a largo plazo. Claro que sí. Las personas con una alta capacidad de adaptación pueden transformar un trabajo que muchos rechazarían como una fuente de orgullo y sí, hasta una fuente de satisfacción. Tenemos un tema bastante importante que es la percepción social. No nos engañemos, el mundo tiene una obsesión con definir a las personas según su trabajo. ¿A qué te dedicas? Es la pregunta básica en reuniones, y la respuesta de catador de gusanos probablemente deje pensando a más de uno. Aquí entra el reto de la autoimagen. Es fácil que un trabajo tan peculiar esté rodeado de estigmas y, como bien sabemos, la sociedad no siempre es amable con lo diferente. Pero esto pone a prueba la capacidad de una persona para gestionar su autoestima sin depender de la aprobación externa. Recordemos la teoría de la comparación social. Si te comparas con un ejecutivo de traje y corbata, la autoestima puede tambalear, pero si logras ver mucho más allá y entender que tu trabajo, que tu labor tiene un valor, por extraño que sea, entonces estás ganando autoconfianza. Y aquí también nos gustaría incluir como último punto una fortaleza oculta. ¿Por qué? Porque esta es la parte irónica de todo. Aunque este trabajo parezca el último en la lista de deseos de la mayoría de personas, este trabajo construye habilidades y fortalezas que otros empleos más convencionales ni siquiera rozarían. Los catadores de gusanos tienen una capacidad de adaptación, una resistencia y una independencia, ¿por qué no?, que pueden poner esto en un currículum y dejar a más de uno, a un reclutador sin palabras. Bien, ahora pasamos al trabajo peligroso. En nuestro caso son los trabajadores en plantas nucleares, de los cuales vamos a hablar las características, el perfil requerido, la remuneración económica y por último el análisis psicológico que conlleva este tipo de trabajo. Bueno, sobre este trabajo se necesita un perfil profesional. Entre esas, pues, la formación académica. Generalmente, pues, estos trabajos requieren un título universitario en carreras como ingeniería nuclear, física, ingeniería eléctrica o mecánica, química o campos relacionados a este trabajo. También se necesitan certificaciones especializadas. Esto depende según el país, pero en algunos países es necesario estar certificado en manejo de materiales radiactivos o cumplir con regulaciones de seguridad nuclear. También necesitan conocimientos técnicos sobre física nuclear, sistemas de control y operación, normativas de seguridad y protocolos internacionales. También es muy importante el manejo de idiomas, ya que en muchos casos se requiere el buen dominio del inglés, ya que pues el inglés es el idioma estándar en la documentación técnica y procedimientos internacionales. La personalidad y las competencias que deben tener estos trabajadores está por número 1 la responsabilidad, ya que el manejo de estos materiales nucleares implica riesgos importantes, por lo que se necesita alto compromiso y ética. También atención al detalle, ya que los errores en este trabajo pueden ser muy críticos, entonces por ello los trabajadores deben de ser precisos y meticulosos. Otra competencia es el trabajo en equipo. Muchas tareas requieren cooperación con otros compañeros o especialistas. La capacidad para trabajar bajo presión es importante porque las decisiones rápidas y la capacidad de mantener la calma en emergencias son fundamentales en este tipo de trabajo. Ellos necesitan un pensamiento crítico para resolver problemas complejos y salud mental, ya que es esencial tener un buen estado de salud y ser capaz de trabajar en entornos estrictamente controlados. Ellos también reciben una alta remuneración debido a la alta complejidad del trabajo y los riesgos involucrados. Ellos reciben un salario promedio. Por ejemplo, los operadores de reactores nucleares ganan aproximadamente entre $75,000 y $130,000 anuales. Los ingenieros nucleares ganan entre $80,000 y $150,000 anuales.
los técnicos de seguridad nuclear ganan entre 50.000 y 90.000 dólares anuales. Y aparte de esto reciben beneficios adicionales como el seguro médico especializado, las bonificaciones por desempeño y programas de capacitación continua. Bueno, ahora pasamos al tipo de trabajo y las características. Una de las características es que siempre son empleados directos que pertenecen al sector industrial, tecnológico e investigativo. También su trabajo es presencial. Casi este trabajo no es tan rotativo, por lo que se necesita personal altamente cualificado, que es otra de las características de este tipo de trabajo, y es que más del 50% de los empleados pues tienen estudios universitarios y especializados, al igual que se encuentran técnicos y tecnólogos en este tema central que es de energía nuclear. Y ahora pasamos con mi compañera, que les va a hablar un poco sobre los puestos más comunes dentro de esta industria. Hoy voy a hablar sobre el tipo de trabajo, que sería el primer punto, operación y mantenimiento de reactores nucleares. Como segundo punto, supervisión de procesos de seguridad y monitoreo de radiación. Tercer punto sería investigación en aplicaciones nucleares como medicina, energía o industria. El cuarto punto sería manejo de residuos nucleares. Y el quinto punto sería diseño y análisis de sistemas nucleares. La experiencia necesaria para poder tener este trabajo en sí serían prácticas o pasantías, que en este caso serían trabajos previos en laboratorios nucleares o plantas de energía, son muy valorados. Experiencia en industria de 1 a 3 años en entornos regulados como petroquímica, generación de energía o control de calidad. Bueno, yo les voy a hablar sobre el análisis psicológico del trabajo peligroso que conllevan los trabajadores en plantas nucleares. Bueno, tenemos que los trabajadores en plantas nucleares pues enfrentan un entorno laboral que combina altos niveles de responsabilidad, de exposición a riesgos físicos, tanto psicológicos y a demandas emocionales. Una de las implicaciones psicológicas que mayor se encuentra es el estrés crónico, pues ya que es una de las principales consecuencias, ya que estos trabajadores pues deben de seguir siempre protocolos muy estrictos y estar siempre alertas ante posibles errores que podrían tener consecuencias catastróficas, ya que estamos hablando de energía nuclear. Bueno, otro factor psicológico es la ansiedad por la salud. Eso algunos trabajadores lo experimentan debido a la exposición que tienen a la radiación y cómo esta radiación puede tener a largo plazo efectos en su salud. Este miedo no solo es hacia ellos, sino también hacia sus familiares. Entonces, ese estrés prolongado junto con esa ansiedad pueden aumentar el impacto psicológico de estos trabajadores. Bueno, otro de los posibles como efectos psicológicos es el del estrés postraumático. Esto pues en caso de emergencias nucleares o de accidentes o fallos en las operativas de estas plantas. Un ejemplo de estos es el accidente de Chernobyl, pues el cual en un accidente como estos pues obviamente puede generar un estrés postraumático en algunos trabajadores o ese miedo constante a que otro posible accidente como estos pueda pasar. Otro ejemplo de la actualidad que tenemos es que en el 2022 una de las plantas nucleares de Ucrania fue invadida por Rusia, en el cual ahorita la Organización Internacional del Trabajo asegura que muchos de los trabajadores han sido forzados a trabajos peligrosos y que han sido violados sus derechos. Muchos de estos trabajadores han intentado escapar, pero muchos están obligados a trabajar. Obviamente también como han hecho ataques, han habido bombardeos, entonces todo esto obviamente empeora la ansiedad de todos los trabajadores, hace que se tenga un miedo constante, la incertidumbre y también porque son amenazados tanto ellos como a sus familias. Entonces obviamente esto es como esta guerra de intereses también puede generar un impacto psicológico muy significativo, pero obviamente catastrófico en los empleados, ya que han sido forzados o por este miedo constante a todos los, digamos, posibles consecuencias que puede generar trabajar en una planta de estas.
Bueno, como ya hemos visto, este tipo de trabajo conlleva una gran tensión mental, psicológica y física, y además porque estos trabajadores siempre tienen que garantizar el funcionamiento seguro de estas instalaciones. Entonces, esa presión como que no contribuye al favorecimiento de la salud mental de estos trabajadores. Por eso, desde el punto de vista de las organizaciones, es importante y es crucial implementar estrategias de apoyo psicológico para este tipo de trabajos. Además, para que puedan mejorar, digamos, una mejor calidad de vida para estos trabajadores y que así, digamos, puedan prevenir todo este agotamiento mental y físico y que este trabajo sea más fácil de llevar y sea más seguro para todos.